Ha sido todo muy divertido, emocionante porque yo nunca había hecho un Huitral antes. Emoción porque no, hasta que yo sepa, mi familia nunca han hecho esto, es mi primera vez. En realidad me gusta todo hacer esto porque es bastante divertido. Aunque de comienzo costaba un poquitito, pero después ya como fui aprendiendo, se me hizo más fácil, divertido. La profesora nos ha enseñado sobre de lo que ella trabajaba, cómo lo hacía, nos mostró sus trabajos también. También ella nos enseñó con detalle y con amor igual. Y que ahora ya estamos casi todos muy avanzados y que yo también he avanzado harto y espero terminarlo. Emoción por la cultura mapuche, emoción como Ñuble y que esto no se pierda, que bueno que existan estas instancias para que los niños aprendan lo que uno sabe, lo que sabían los antepasados y todo eso. Emoción, cuando una terminó la primera pichiqueche, fue igual emocionante, lo que se veía tan difícil se ha logrado. Qué bueno que haya en esta instancia para recuperar la cultura, la identidad mapuche y ha influido harto en los colegios porque estamos volviendo a lo que estaba perdido y todo eso, que de repente como que no se tomaba en cuenta, no se valoraba, pero los niños sí lo valoran y les gusta. Bueno, fue una iniciativa muy bien evaluada, con mucho cariño a los niños cuando se les contó esta iniciativa. Digamos, todos querían participar, toda la escuela, todos los cursos. Tuvimos que focalizar, pero fue recibida de buena forma por los apoderados también cuando le contamos lo que trascendía del proyecto. Les hizo mucho sentido. Hemos trabajado nosotros la vinculación especialmente con sus raíces desde hace muchos años que esta escuela viene trabajando la identidad mapuche. Entonces para nosotros fue un regalo muy bien recibido.